varias veces la última sesión que tuvimos, como que podía notar la cuestión de que pues a muchos no les quedaba del todo claro porque sí seguían preguntando al respecto, ¿no? Entonces, espero que con esta forma de presentar la información que a continuación les voy a mostrar, o sea, más bien como con este detalle de explicación, quede mayormente claro. Pero les reitero, ¿no? Va a ser como algo bastante veloz el aspecto de el retomar la información. Entonces, ojo, recuerden que estamos abordando el tema de signos de puntuación. También les quiero comentar un par de cosas. Bueno, no un par, una. Entonces, aprovechemos todo el tiempo, porque este es de los temas más complicados para la mayoría o para muchos. Me refiero a signos de puntuación. O sea, creo que lo correspondiente a los temas previos, por ejemplo, concordancia, numerales, todos estos, lo que hemos revisado con anterioridad, acentuación y demás, es un tema que a lo mejor está más sustentado, está un poco más claro. Entonces, como tenemos las suficientes sesiones, yo los invito a que sean lo suficientemente quisquillosos como para poder plantear esas preguntas concretas que tengan al respecto del tema. Obviamente los invito a que las vayan planteando dentro del signo correspondiente, ¿no? O sea, a lo que voy es a que ahorita no vayamos a inundar de preguntas generales o de cualquier signo de puntuación, sino que conforme vayamos avanzando en cuanto a los distintos signos de puntuación y existen en todo caso dudas muy específicas o concretas que a lo mejor vieron en sus exámenes últimos de admisión, que a lo mejor les han costado un poco de trabajo o han tenido como hay algunas complicaciones en los exámenes de práctica y tal, las puedan plantear ahora de forma detallada, conforme vayamos avanzando en los distintos signos. Por ejemplo, si ahorita vamos a retomar la información de la coma, pues los invito a que hagan las preguntas y agotemos toda la información que necesita ser aclarada para que esto quede al 100%, ¿no? Entonces les reitero, es un tema que a muchos se les complica, unos signos más que otros, evidentemente. Entonces, en esos que más se complique, pues les invito a que justo se hagan las preguntas pertinentes, ¿no? Pero le vamos a dar ese detalle, ¿no? Le vamos a dar ese detalle así muy concreto a los signos que sean necesarios, si es con la coma, si es con los puntos suspensivos, no sé, que son, creo, los que más llegan a complicar un poquito tal vez, ¿no? Entonces, ah, estamos abiertos a esa cuestión, ¿no? A que ustedes hagan como ese planteamiento concreto de preguntas, conforme vayamos, les reitero, avanzando en los distintos signos de puntuación. Obviamente vamos a hacer ejercicios con respecto al tema, pero primero resolvemos esto, ¿no? Así lo que se pueda de manera más concreta. Entonces, creo que ya todos podemos visualizar bien la pantalla y les muestro rápidamente como este pequeño cambio que hice en la redacción de la información porque, les digo, pude notar que la sesión anterior para muchos no quedaba 100% claro lo que sucede con las comas enumerativas, de cuando no está presente la conjunción, pero igual el listado se ha concluido, este tipo de aspectos, ¿no? Entonces, lo de la coma parentética ya lo habíamos comentado, creo que ahí nos queda a todos perfectamente bien claro o bien establecido. Recuerden que se trata de una delimitación a través de las comas de información que es extra, ¿no? De información que no es necesaria para entender la idea principal, sino que más bien nos da un poco más de detalle con respecto a la misma. Y bueno, tenemos un par de ejemplos que un poco ya habíamos mencionado en la ocasión anterior, pero recuerden, si elimináramos ese segmento que está entre comas por ser parentético, pues seguimos conservando un enunciado que guarda una totalidad, perdón, de significado, ¿no? Mi abuelo, que era un gran aficionado a la poesía, y el maestro del pueblo fundaron una revista literaria, ¿no? Entonces ahí tenemos, entre comas, ese dato extra, ¿no? Que lo que podemos considerar es que para quien construye la oración, pues no es tan importante especificar que el abuelo era un aficionado a la poesía, ¿no? Sino lo importante era decir que el abuelo y el maestro del pueblo fundaron una revista literaria, ¿no? Lo mismo en el ejemplo de abajo. La casa donde veraneo todos los años,
la casa de mis tíos está en la playa. Entonces ahí la especificación de que esa es la casa de sus tíos, pues resulta justo como agregar detalle, como decíamos, sobre la idea principal. Ahí lo principal es únicamente informar que la casa donde se veranea está en la playa, ¿no? Entonces, esos serían los aspectos concretos en cuanto a la cuestión de las comas parentéticas. Aquí no me detengo tanto, a menos que existan preguntas específicas, porque les reitero, creo que esto queda más o menos claro, ¿no? Recuerden que, sobre todo, digo, la información parentética podría aparecer en distintas partes de la oración, pero, así como en estos ejemplos y como sucede en sus exámenes, lo más común es que la encontremos entre sujeto y predicado, ¿no? En el primer ejemplo, de hecho, está entre sujeto y predicado. La información parentética, ¿alcanzan a identificar en qué posición se encuentra? Está dentro del sujeto, ¿no? Efectivamente, porque el sujeto de manera concreta es mi abuelo y el maestro del pueblo. Entonces ahí vean cómo en este caso, por eso les decía que realmente la información parentética se puede ubicar en cualquier parte del enunciado. Puede estar hasta el final de la oración o al principio, podríamos plantearlo parentético, o en este caso está en medio de alguna forma dentro del sujeto, ¿no? Porque el sujeto es mi abuelo y el maestro del pueblo. Y ahí en posición intermedia entre estos dos elementos del sujeto nos está apareciendo la información parentética. En el segundo ejemplo, ahí sí nos aparece como es lo más común que les estaba comentando hace un momento, entre sujeto y verbo, ¿no? Específicamente el sujeto es la casa donde veraneo todos los años y predicado o verbo está, ¿no? Está en la playa el predicado. Entonces ahí la casa de mis tíos sí está en esta posición habitual. Entonces, nada más para que noten este aspecto que ya les he comentado en otras ocasiones y que puede llegar a suceder, ¿no? Simplemente entendamos este aspecto de ser información que agrega simplemente datos extra, ¿vale? Bueno, entonces vamos a la cuestión de la coma enumerativa. Y aquí les digo, lo separé un poquito más y lo ejemplifiqué de forma un poco más detallada, esperando que quede ya 100% claro este aspecto, ¿no? Entonces, recuerden lo que estábamos comentando, que las comas enumerativas lo que hacen es que nos separan los componentes de un listado o de una enumeración, obviamente, ¿no? Entendamos que hablamos de un listado simple. Por listado simple me refiero a que simplemente estoy separando normalmente elementos pequeñitos, ¿no? Donde no necesariamente haya incluido un verbo, este tipo de aspectos. Pueden ser simplemente un conjunto de sustantivos, un conjunto de sustantivos con adjetivo, este tipo de aspectos, ¿vale? Entonces, recuerden, si el listado se ha concluido, el último elemento se va a introducir por una conjunción y ahí entre paréntesis les estoy poniendo qué conjunciones pueden introducir al último elemento. Dependerá obviamente de lo que querramos expresar y del contexto, ¿no? Entonces, lo más común es que utilicemos una conjunción y, pero podría ser una conjunción podría ser un ni, podría ser una o podría ser un u, ¿no? Una u en concreto. Entonces, el primer ejemplo expresa esta primera parte de lo que estamos planteando ahí. El último elemento del listado, cuando éste sea concluido, está introducido por conjunción, como en este caso. Todo en el valle transmite paz, los pájaros, el clima y el silencio, ¿no? Entonces ahí está claro. Pero lo que estábamos tratando de establecer al final de la última sesión es que también una coma puede introducir o puede anteceder al último elemento del listado y lo seguimos considerando como una enumeración completa, ¿no? O sea, una enumeración o un listado que se concluyó. Es lo que estamos expresando aquí arriba en la explicación. Entonces, el mismo enunciado, pero en lugar de la conjunción y abajo, lo expresé con una coma y sigue siendo la misma cuestión, ¿no? El listado se ha concluido o el listado se ha terminado en los dos ejemplos, aunque no esté la conjunción y en su lugar hay una coma, ¿no? Todo en el valle transmite paz, los pájaros, coma, el clima, coma, el silencio. Entonces, esto es nada más para que observemos y entendamos bien este aspecto, ¿no? Que el último elemento de un listado que sí se ha concluido, igual puede estar antecedido por una coma. No necesariamente o no obligatoriamente tiene que ser una conjunción, ¿no? En este caso, una I.
Sí, correcto, pero eso tiene que ver más con comas conjuntivas, Gómez. O sea, esa coma que estás expresando en tu ejemplo es más una coma conjuntiva, no es una coma enumerativa, ¿vale? Entonces, ahorita lo podemos retomar cuando lleguemos a la coma conjuntiva y agregamos ese ejemplo, pero sí, está bien ahí la coma antes de la conjunción y, pero porque es una cuestión conjuntiva más bien. Ah, bueno, como está surgiendo la duda, vamos entonces de una vez a plantearlo en todo caso. Sí podemos, por aquí preguntan, entonces no podemos usar una conjunción y a la vez una coma. En algún contexto se puede. Les reitero, dijimos que estábamos hablando de listados, ¿de qué tipo? Simples, ¿no? Aquí lo podemos ver claramente. Simplemente es un listado de sustantivos en el ejemplo, ¿no? Los pájaros, el clima y el silencio. Es un listado simple porque simplemente son un solo elemento, son sustantivos todos, ¿no? Entonces, no hay complejidad ahí. Entonces, si es este tipo de listado, si es un listado simple específicamente, no puedo usar la coma y la conjunción y simultáneamente o cualquier otro tipo de conjunción. Pero hay un contexto específico donde sí se podría. Entonces, vamos a retomar este caso. Lo voy a poner en rojo para que lo expresemos como incorrecto. Entonces, si yo escribiera este mismo ejemplo de esta forma, todo en el valle transmite paz, ¿no? Los pájaros, el clima, coma, y luego y el silencio, esto está mal, ¿no? Por eso está en rojo, les reitero. Todos los voy a poner aquí que es incorrecto, ¿vale? Pero está en rojo porque está mal. Entonces, ¿por qué? Porque es un listado simple, como les estoy explicando, ¿no? Es simplemente un listado de puros sustantivos. No es nada complejo, ¿no? Entonces, no necesito o no puedo usar la coma y la conjunción y. Cuando sí puedo usar simultáneamente los dos elementos, era lo que estaba adelantando hace un ratito, es cuando la coma es una coma conjuntiva. Vamos a adelantarnos un poco. Hemos dicho antes que las comas conjuntivas son aquellas que van a anteceder sobre todo a conjunciones, sobre todo suelen ser, ya saben, adversativas, suelen ser explicativas, consecutivas, concesivas, etcétera, ¿no? Pero sí podemos tener, eh, en este caso, estas conjunciones que tenemos señaladas aquí entre paréntesis, sí existe un contexto específico donde pueden ir antecedidas por coma. Y entonces aquí vamos a cambiar el color a algo azul porque lo que vamos a expresar a continuación, eso sí es correcto. Y vamos a ver la diferencia. Voy a retomar, justo para eso sirve ahora sí tu ejemplo, Gómez, para que lo podamos plantear acá. Voy a comprar queso, tortillas. Ay, vamos a poner dos conjunciones. Y salsa, coma. Y de paso, visité a mi tía. ¿Vale? La reestructuré un poquito, pero en esencia es lo mismo. ¿Vale? Entonces, ¿qué podemos observar aquí? ¿Qué notan de diferente entre los dos ejemplos donde estamos diciendo que no podemos usar la coma antes de la conjunción y es porque, como les decía, es un listado simple. Es un listado de las, o sea, es un mismo listado, ¿no? O sea, de sustantivos nada más. En el ejemplo de abajo tenemos dos oraciones diferentes y espero que lo puedan notar, ¿no? Una oración es, fui a comprar queso, tortillas y salsa. Esa es una oración. La otra oración es, de paso, visité a mi tía. ¿Vale? Entonces vean cómo tenemos dos núcleos verbales, por lo tanto tenemos dos oraciones distintas y en este contexto sí es válido y no nada más válido, sino obligatorio utilizar la coma antes de la conjunción y. Pero porque esa conjunción y es justo eso, me está uniendo dos oraciones diferentes, a diferencia o a contrariedad del ejemplo de arriba. El ejemplo de arriba nada más me está uniendo dos partes del mismo listado, ¿no? En el ejemplo de abajo, la segunda I me está uniendo dos oraciones diferentes. Por eso le vamos a colocar una coma en ese contexto. Voy a comprar queso, tortillas y salsa. Ese es mi listado. Y si se dan cuenta, la primera conjunción y está funcionando como en el ejemplo de arriba, solo para introducir al último elemento del mismo listado. Por eso ahí no le pongo coma. Pero la segunda conjunción y, como les decía, me introduce a otra oración diferente.
¿no? Porque tiene su propio verbo. Entonces ahí sí debo colocar la coma. ¿Queda claro esto? Entonces, en conclusión, para lo que se estaba preguntando ahorita, sí podemos escribir una coma antes de una conjunción y o de una e o de un ni o u. Las que tenemos aquí entre paréntesis, sí existen contextos específicos en los que pueden llevar coma antes, pero solo cuando estamos uniendo dos oraciones diferentes y antes, ¿qué tenemos acá? Un listado, ¿no? Entonces, antes de la conjunción y que introduce a la segunda oración, hay un listado. Ahí sí le coloco coma. Pero si mi conjunción solo introduce al último elemento de un listado y no hay otra oración después, no tengo por qué poner coma. ¿Queda claro? Exacto, García. Son ideas diferentes, ¿no? Todo en el valle transmite paz, los pájaros, el clima y el silencio más que los anteriores. ¿Estaría mal? Sí, porque otra vez, ¿no? En lo que, aunque tú extendiste la oración, ese más que los anteriores viene junto con el silencio, entonces no necesitas colocar ahí la coma, tendrías que cambiar de forma muy evidente, como sucede en el ejemplo en azul, tendrías que cambiar de oración, entonces realmente no necesitas la coma antes de la conjunción y a pesar de que extendiste la oración, porque más que los anteriores tiene que ver con el silencio, no cambiaste de oración. ¿Me explico? Entonces, sí sigue siendo innecesario colocar la coma ahí. Se puede poner parte del sujeto dentro de paréntesis. Es que en una respuesta de la naval dijeron que esa era la respuesta. Se puede poner parte del sujeto dentro de paréntesis. Pues sí, es decir, si lo piensan, ¿qué está pasando en las comas? Tiene que ver con las comas. Bueno, no tiene que ver, lo podemos relacionar con las comas parentéticas. Es decir, ¿ustedes creen que este conjunto de información no forma parte del sujeto? Volviendo un poco a los ejemplos previos, ¿no? A los de la coma parentética. Em, pues sí, ¿no? Tanto lo que tenemos entre comas como en el primer ejemplo como en el segundo están formando parte del sujeto. ¿Se dan cuenta? Porque el predicado inicia hasta está en la playa, en el ejemplo 2. Y en el ejemplo uno el predicado inicia en fundaron una revista literaria. Entonces, hagan de cuenta que la cuestión aquí es justo tal, ¿no? Yo puedo tener información parentética dentro del sujeto sin ningún problema, ¿vale? Entonces, ahí la cuestión. Pero vamos a esperar a llegar a los paréntesis. Por eso les estaba diciendo ahorita que iniciamos, ¿no? Por favor, si es un signo específico y tienen una duda específica, esperemos a llegar a ese signo porque de pronto, entre estar respondiendo preguntas que tienen que ver con suspensivos, que tienen que ver con paréntesis, que tienen que ver con X otro signo, muchos se pierden, ¿no? Entonces, yo sé que tienen dudas específicas, las pueden plantear, ya se los había dicho, pero por favor esperen a que lleguemos a ese signo, ¿no? Entonces, lo estaba relacionando aquí con la coma parentética para que lo vieran, pero tu ejemplo tiene que ver, ya que lo especificas, con paréntesis, perdón, ¿no? Entonces, cuando lleguemos a paréntesis, abordamos esa pregunta, ¿vale? Estamos hablando ahorita específicamente de dudas que existan sobre la coma. Bueno, me estacioné, y vamos, se convertiría en una coma criminal en ese caso que menciona. Hoy, ahí estoy un poquito perdido. Entonces la azul sí está bien. Sí, exacto, ¿no? El de los ejemplos que agregamos aquí, lo que está en rojo está mal, pero lo que está en azul sí está bien, porque estamos introduciendo a una idea diferente con esa segunda conjunción y por eso lo tenemos que anteceder por coma. Bien, vale. Entonces, eh, hasta ahí vamos con respecto a la coma enumerativa. Voy a borrar estos dos ejemplos para que veamos la segunda parte de la coma enumerativa. La segunda parte, que la tenemos del lado izquierdo, es cuando no se ha concluido, ¿no? Los ejemplos que vimos ahorita era cuando sí se había concluido. Entonces, si la enumeración está incompleta, como ya sabemos, si la enumeración no se había concluido, forzosamente debe existir un elemento que me indique eso. Debe existir un elemento que me esté indicando que no se terminó en la enumeración o el listado. Ya sabemos que esos elementos son o un etcétera
o los puntos suspensivos. Y para este caso, vamos a tener que colocar o escribirlo de las dos formas en las que tenemos acá, ¿no? Vamos a escribir coma antes del último elemento mencionado, siempre, ¿no? Entonces lo podemos ver. En su mesa había un vaso con hielo, una botella vacía, una multitud de papeles desordenados, coma, etcétera. Entonces tenemos la coma antes del último elemento que se menciona. El último elemento que se menciona es una multitud de papeles desordenados, ¿vale? Y como estamos eligiendo el etcétera, ya saben que antes del etcétera sí debemos colocar la coma, así como está escrito aquí exactamente, ¿no? Eso me está indicando que el listado no se concluyó. En el segundo ejemplo es exactamente lo mismo, pero cambiamos por puntos suspensivos. Seguimos colocando la coma antes del último elemento del listado mencionado, aunque no se haya concluido, pero obviamente sabemos que antes de los puntos suspensivos aquí no vamos a escribir la coma, ¿no? Ya no es necesaria. Entonces la coma solo la escribimos antes del etcétera, no la escribimos antes de los suspensivos, como lo pueden observar acá. Bien. A excepción de los puntos suspensivos, ahí estaría mal la coma antes. Exacto, ¿no? O sea, en este segundo ejemplo, si escribiéramos una coma antes de los suspensivos, eso definitivamente estaría mal, ¿vale? Entonces, les reitero, la coma solo va antes del etcétera, pero no antes de los puntos suspensivos. Y estas son las dos maneras en las que podemos indicar que el listado básicas, ¿no? Porque puede haber otras, pero las dos formas básicas en las que podemos indicar que el listado no se concluyó. ¿Ah? Entonces, espero que esto ya haya dado total o mayor claridad en cuanto a lo que estábamos mencionando sobre este aspecto de, pues que un listado que sí se concluyó puede expresarse también con una coma y no necesariamente con una conjunción. Bien. Vale, entonces dejamos eso ahí. Vamos al tercer uso de las comas, que es la coma vocativa, ¿no? Que aquí ya saben también que deben estar alertas porque el uso de la coma vocativa es bastante común en sus exámenes de pronto, ¿vale? Entonces, ¿qué ya sabemos sobre la coma vocativa? Bueno, ya sabemos que este tipo de coma lo que hace es separar al vocativo, o sea, al receptor del mensaje, es otra forma en la que lo hemos expresado en alguna ocasión, del resto de la oración, ¿no? Para eso usamos la coma vocativa, para separar al receptor del mensaje del resto del enunciado, ¿vale? Y ya sabemos que, pues dependiendo de la ubicación del vocativo, vamos a colocar la coma. Tenemos tres ejemplos en un principio. Sabemos que si el vocativo está al principio, la coma va después, como en el primer caso. Usted, acérquese inmediatamente, ¿no? Entonces, aquí el receptor del mensaje es ese usted, ¿no? Y el mensaje como tal que se está transmitiendo es acérquese inmediatamente, ¿no? Entonces, ahí tenemos que colocar la coma de manera concreta. Em, el segundo ejemplo, estoy a sus órdenes, coma, mi coronel, ¿vale? Entonces aquí el vocativo, mi coronel, a quien le estoy dirigiendo el mensaje, está al final, entonces la coma la colocamos antes. Y el último ejemplo, perdón, el vocativo queda en medio de la oración. Entonces si queda en medio, ya sabemos que le ponemos coma antes y coma después también, ¿no? Entonces dice, escribes, Alberto, peor que un infante, ¿no? Entonces ahí tendríamos esos tres ejemplos en un primer momento. Sería lo más básico en cuanto a lo vocativo. Em, el entre otros tiene que llevar coma después. Depende. Ese entre otros depende del contexto, ¿no? Pero si ese entre otros está funcionando como un etcétera, ¿creen que llevará coma después? Por eso les decía hace un momento, ¿no? Los elementos básicos para indicar un etcétera o que algo no se concluyó son el etcétera y los puntos suspensivos. Pero hay otras expresiones, ¿no? Que podemos utilizar. Es decir, mm, piensen en otras expresiones que podemos utilizar equivalentes a un etcétera o a puntos suspensivos. Una de esas es justo ese, entre otros. Si lo usamos en ese contexto o con ese valor, sí debe llevar coma, ¿no? Jesús, Fernando, María, entre otros, coma, ¿vale? Porque es como un etcétera, les reitero. Vean el contexto nos está indicando. Aquí me está indicando que ese entre otros funciona como un etcétera o funciona como unos puntos suspensivos porque me está diciendo que hay otras personas que no se van a mencionar, ¿no? Em, ¿Qué podemos decir de Jesús, Fernando y María? Em, Participarán en el Congreso, ¿vale? Entonces, ahí tendríamos esta cuestión. Ya respondiendo de forma concreta a tu pregunta, pues sí, le vamos a poner coma después
si tiene un valor equivalente a etcétera. Entonces aquí lo tiene y por eso es que le estamos poniendo la coma después. Les pongo acá, es equivalente a etcétera. Por eso se los pongo entre paréntesis, ¿vale? Yo me confundo porque se supone que no se separa el sujeto del predicado con coma. Pero es que recuerda, Hernández, y recuérdenlo todos, el sujeto no es lo mismo que el vocativo, chicos, ¿no? Podemos ver acá. En el segundo ejemplo es muy claro, ¿no? ¿Cuál es el sujeto de la oración en estoy a sus órdenes, mi coronel? Exacto. Voy a cambiar incluso el orden, ¿no? Para que lo vean, mi coronel, coma, estoy a sus órdenes, para que vean como este caso. O sea, yo no puedo pensar en este ejemplo de forma concreta o de forma clara que estoy separando al sujeto del predicado. Porque ¿qué hago para identificar? Y esto tiene que ver con concordancia y ya pasamos a este tema, ¿eh? ¿Cómo identificamos al sujeto de un verbo? Buscamos la concordancia en número y en persona, ¿no? Si yo tengo que pensar qué pronombre le corresponde a mi coronel, ¿cuál sería ese? ¿Cuál es el pronombre que dirían que le corresponde a mi coronel? Por pronombre me refiero a yo, tú, él, etcétera, ¿no? Efectivamente sería un él, ¿no? Y si mi coronel es un él, mi verbo entonces debería conjugarse hablando de un él. ¿Tiene forma conjugada de él ese verbo estoy? No, ¿vale? Porque decimos yo estoy, tú estás, él está. Si estuviera separando a sujeto de predicado, tendría que decir mi coronel está a sus órdenes, por decir algo, ¿no? Entonces ahí sí podría pensar que estoy separando al sujeto de predicado. Entonces, justo a eso a lo que quiero llegar, ¿no? No puedes confundirte entre la idea del vocativo con respecto al sujeto porque no son el mismo elemento o a veces ni siquiera son la misma cosa dentro de la oración, ¿no? Entonces, ese segundo ejemplo lo establece muy claramente. Les reitero, el sujeto de estoy, claro, es un yo, perdón, es un yo, ¿no? Lo pongo entre paréntesis porque es como un sujeto tácito. Y en cambio, mi coronel es a quien le hablo. Entonces recuerda y recuerden, el vocativo es a quién le dirijo el mensaje, a quién le estoy hablando, a quién le dirijo las palabras, a quién le expreso la idea. Lo puedo pensar de muchas formas, o sea, mi receptor, ¿no? El vocativo es el receptor. Entonces, vocativo, se los pongo igual entre paréntesis, igual a receptor. Entonces, ahí claramente son dos elementos diferentes. Mi coronel es el receptor, el vocativo, y el sujeto de la acción soy yo. Soy yo quien está a sus órdenes, ¿vale? En los otros dos ejemplos hay cierta coincidencia, ¿no? Pero no es el mismo elemento dentro de la oración. Veamos el tercero. Alberto, escribes peor que un infante. Lo voy a reubicar para que vean cómo no es la misma cosa en ese ejemplo también, el vocativo que el sujeto. A ver, entonces, ¿qué pasa con este caso de forma concreta? Primero piensen en cuál es el sujeto de la oración, ¿no? Recuerden que el sujeto puede estar tácito y muchas veces, no digo que siempre, pero a lo mejor eso les sirve. En muchas ocasiones, cuando hay un vocativo, el sujeto tiende a estar tácito. No digo que siempre sea así, pero tiende a estar tácito, ¿no? Exacto. Escribes corresponde a un tú. Tú escribes peor que un infante. Y claro, en el contexto de la oración, ese tú es Alberto, pero Alberto no es la palabra que representa al sujeto. Alberto es la palabra que representa a mi receptor, ¿no? Porque yo a Alberto le estoy diciendo, le estoy enviando el mensaje de escribes peor que un infante. Entonces sería, vamos a dividirlo o separarlo aquí también. Alberto sería la palabra que expresa mi vocativo o mi receptor. Vocativo, que decíamos es igual a receptor. Y mi sujeto está tácito, ¿no? Que en este caso estamos diciendo que es un tú, tú escribes. Entonces, en el primer ejemplo sería la misma cuestión. Usted, acérquese inmediatamente.
¿Quién es el sujeto de acérquese? Pues sí, un pronombre usted, ¿vale? Pero en el contexto de la oración tengo que entender que la palabra exactamente usted que está representada es el vocativo y que el sujeto está tácito, ¿vale? Entonces, ese, les reitero, puede ser como una cuestión que les pueda ayudar a guiarse de alguna forma, ¿no? Piensen entonces en esa cuestión de manera concreta. No es lo mismo Alberto escribes peor que un infante que Alberto escribe peor que un infante. En ese caso, la coma después de Alberto es incorrecta. Correcto, perfecto, perfectamente adecuada la observación, Rodríguez. Es así, ¿no? Entonces, claro, efectivamente, ¿no? También lo pueden pensar de esa otra forma. Em, si Alberto fuera el sujeto, ¿cómo tendría que ser el verbo? Pues tendría que ser una tercera persona del singular, por lo que les decía, ¿no? Piensen en qué pronombre le correspondería a Alberto, un él, ¿no? Entonces, si mi sujeto es un él, un Alberto, mi verbo debería ser un él, ¿no? Entonces debería decir, Alberto escribe peor que un infante. Ahí sí Alberto sería el sujeto, pero en cambio ahí dice, tú escribes. Y ya se pierde de alguna manera la concordancia entre el tú, que representa el verbo escribes, y el él, que representaría Alberto, ¿vale? Entonces, ahí la cuestión, ¿sí? Entonces, también lo pueden pensar de esa otra forma. Hay coincidencia siempre el aspecto básico de concordancia, ¿no? Hay coincidencia entre el sujeto, él y el verbo que me habla de un tú, no hay concordancia. Entonces eso me indica también que una cosa es el vocativo y el sujeto está tácito. Entonces espero que haya quedado más o menos claro esta diferencia, ¿vale? Bueno, una vez establecido esto, retomemos con la cuestión del vocativo, porque bueno, claro, el primer paso es identificar la presencia de un vocativo, que ya ahorita dimos varias ideas de cómo hacerlo y que no nos confundamos con el sujeto. Pero resulta que sobre todo en su examen plantean el vocativo en una situación muy particular, ¿no? Es decir, si el vocativo se está usando en un contexto de pregunta o en un contexto de exclamación, habrá que observar dónde se ubica el vocativo, ¿no? Entonces ya saben, si el vocativo está antes de la pregunta, perdón, o antes de la exclamación, debe escribirse fuera de los signos, como en los ejemplos que tenemos acá, ¿no? Calamardo, ¿terminaste los deberes? Entonces ahí tenemos este aspecto, ¿no? Calamardo es el vocativo, es a quien le estoy dirigiendo el mensaje o la pregunta, como está antes de la cuestión interrogativa, entonces debo escribirlo fuera de los signos, ¿no? Y el ejemplo de abajo lo mismo. Virgen Santísima, escucha mis plegarias, ¿no? Esta es más una exclamación, como el vocativo está fuera, otra vez perdón, antes, quiero decir, de la exclamación, se coloca fuera de los signos, ¿no? Entonces, ese sería como un aspecto particular que deben tener muy claro porque es bastante recurrente en ocasiones en sus exámenes, ¿no? Voy a borrar los ejemplos que tenemos aquí en azul para que veamos la otra parte. Y la otra posibilidad en cuanto al vocativo en contexto de pregunta o de exclamación es que no se encuentre al principio, sino que se encuentre al final de la pregunta o al final de la exclamación. Si ese es el caso, ahí sí se va a escribir dentro del signo interrogativo o dentro del signo exclamativo. Entonces aquí son las mismas oraciones, pero con el vocativo dentro porque están al final, ¿no? Terminaste los deberes, Calamardo, escucha mis plegarias, Virgen Santísima, ¿no? Entonces ahí tenemos a los dos elementos dentro de los signos, ¿vale? ¿Alguna duda sobre este aspecto? Si el predicado está después del vocativo, ¿se puede poner dentro de dos comas o solo una? A ver, ¿cómo? Si el predicado está después del vocativo, ¿se puede poner dentro de dos comas o solo una? Ah, te refieres a si el vocativo va entre dos comas o solo dentro de una, ¿no? Habría que ver el ejemplo específico, ¿no? Luego también les propongo ese aspecto, ¿no? Si tienen como una duda particular y han visto un ejemplo particular, pues está mejor que de pronto planteen el ejemplo para que nos entendamos más, ¿no? Pero recuerda, si el vocativo te quedó en medio de la oración, sí hay que colocarle coma antes y después, ¿no? Si el vocativo está al principio, ya sabes que solo después. Y si el vocativo está al final, ya sabes que la coma solo antes. Entonces, habrá que visualizar un contexto más concreto. Siempre se pondrá la coma y el vocativo con signo de interrogación y exclamativos. O sea, la pregunta es si el vocativo siempre va a ir
entre o acompañado de signos de interrogación y de exclamación? ¿Es eso lo que estás preguntando? Si es eso, pues no, porque recuerda que tenemos estos otros ejemplos, ¿no? O sea, estos tres primeros ejemplos también tienen vocativos, ¿vale? Y como también tienen vocativos, no es obligatorio forzosamente que aparezcan en contexto de pregunta o de exclamación. No, que sí se pondrá la coma. Siempre se pondrá la coma en el vocativo con signos de interrogación. Pues claro, sigue siendo un vocativo, ¿no? Por eso tenemos la regla, o sea, esta es como la regla generalizante, Peña, ¿no? O sea, esto es lo más básico. Tenemos que separar al vocativo del resto del enunciado, sí o sí, forzosamente. No importa si hay pregunta o exclamación o no hay ninguna de las dos cosas. Y sucede en todos los ejemplos, ¿no? Entonces, en los tres primeros no hay ni pregunta ni exclamación, pero igual separamos al vocativo del resto de la oración. Y en los otros ejemplos hay pregunta y hay exclamación, perdón, pero igual tenemos que separar al vocativo del resto de la oración, ¿vale? Eso es como lo básico en cuanto al vocativo, lo generalizante. Bien. Bueno, pues ahí quedamos entonces con la coma vocativa y hablemos ya, si no hay más preguntas, de otro tipo de coma. En este caso, la coma elíptica, que pues lo hemos venido mencionando, pero pues la verdad es que yo no puedo recordar como tal una pregunta específica en su examen que haga referencia a este tipo de coma específicamente, ¿no? De todos modos, lo recordamos así rápido. Recuerden que la coma elíptica lo que hace es omitir o eliminar al verbo, ¿no? Eliminar la presencia del verbo de manera concreta porque ya sea que lo podemos sobreentender, ¿vale? Podemos sobreentender la cuestión de que cuál es el verbo que está funcionando en esa posición o porque ya se ha mencionado con anterioridad. Entonces, solo piénsenlo de esa forma. La coma elíptica sustituye al verbo, ¿vale? Y obviamente la escribiríamos donde en teoría tendría que ir el verbo. Y lo podemos ver en estos dos ejemplos. López, coma, listo para competir de nuevo. ¿Cuál podría ser de forma evidente, aunque no tengamos un contexto, el verbo que se estaría omitiendo ahí? Está, ¿no? López está listo para competir de nuevo, ¿no? Entonces podemos hacer eso. No pongo el verbo porque es obvio y nada más coloco la coma, ¿no? O el ejemplo de abajo. En 1615, Cervantes publicó la segunda parte del Quijote y Tirso de Molina, coma, Don Gil de las Calzas Verdes. Obviamente, estamos aquí sí retomando el verbo que se mencionó con anterioridad, lo podemos sobreentender por el contexto que se nos está proporcionando. Entonces, ahí en lugar de decir y Tirso de Molina publicó Don Gil de las Calzas Verdes, pues ya quito el publicó y nada más coloco la coma, ¿no? Entonces, nada más para recordarlo, porque como comentábamos, pues hasta ahorita no ha aparecido un uso específico de este tipo de coma. Entonces, si el predicado está después del vocativo y está dentro de los signos, ¿es correcto? Pero es que el predicado en tu ejemplo, Hernández, no está después del vocativo, ¿no? Vamos a volver un poquito con respecto a esta cuestión. Recuerden lo que les dije hace un momento. ¿Cuál es una de las características de, em, del sujeto, de las que hemos mencionado? Entonces, siento que es como una pregunta innecesaria. O sea claro, porque todos lo pueden observar, ¿no? Entonces, ahí, para quienes estaban, pero creo que ya entendí la pregunta, a lo mejor no la había entendido hace rato, hasta ahorita que pusieron este ejemplo. Por eso les digo, no pongan un ejemplo para que yo entienda exactamente la pregunta. Entonces, ya entiendo esta pregunta un poco, tal vez, ¿no? No necesitan ponerse a pensar en si el predicado está después del vocativo, ¿no? O sea, no es relevante eso. Simplemente, ¿qué puedo observar? Que tengo una exclamación, que el vocativo está al principio de la exclamación y por lo tanto, ¿qué dijimos? Que tendría que ir fuera, ¿no? Y no me pongo a pensar, ¿cuál es el predicado? El vocativo está antes del predicado o el vocativo está después del predicado, ¿no? Entonces, realmente no resulta de importancia pensar en esos aspectos, solo ubíquense de esa forma, ¿no? Solo piensen, tengo una exclamación, el vocativo está al principio, entonces el vocativo va afuera, ¿no? Y lo opuesto, ¿no?
Tengo una exclamación, voy a repetir el mismo enunciado. Ponte a barrer, María, ¿no? Tengo una exclamación, el vocativo está al final, entonces tiene que ir dentro, ¿no? Con eso sería lo único que deberíamos estar pensando. Entonces, no se compliquen tanto considerando esto de que está primero el vocativo o o sea, sí, eso sí considérenlo, perdón, ¿no? Más bien no se compliquen tanto considerando si está después o antes del predicado y tal, ¿no? Más bien únicamente piensen en primero está el vocativo y después la exclamación, o primero está la exclamación y después el vocativo. Eso les va a determinar todo. E independientemente de eso, lo que les estaba diciendo también hace un momento, ¿qué características hemos dado para el sujeto? Hemos dicho, entre otras cosas, que el sujeto puede ser tácito. Entonces, aquí en realidad, María no está antes del predicado, está antes del sujeto, ¿no? Porque el sujeto está ahí, o sea, no está gráficamente representado, pero existe de forma implícita. Entonces, si lo piensas de esa forma, de todos modos no se cumple lo que estás diciendo, ¿no? Porque de todos modos el vocativo está apareciendo antes del sujeto. Si lo quieres de todos modos, aún así pensarlo de la forma en la que lo estabas expresando, puedes hacerlo. Pero en realidad está antes del sujeto, solo que el sujeto está tácito, está implícito, ¿vale? Entonces, espero que esto quede claro. Entonces, en concreto, estábamos diciendo que es así, ¿no? Para que no nos vayamos a equivocar. Entonces, el primer caso fuera, el segundo caso dentro, simplemente porque el vocativo aparece primero o aparece al final, ¿va? Bien, ya hablamos entonces de esta coma elíptica de Nada Hernández. Vamos a otros usos. Y tenemos después las comas conjuntivas, que un poquito ya estábamos retomando o abordando algunas situaciones sobre ello, ¿no? Cuando mencionamos ahorita que en algún contexto las conjunciones copulativas, por ejemplo, sí pueden llevar coma antes. No es tan habitual, ¿no? Ya vieron que es un caso muy específico el que comentamos hace un momento. Lo que sí es habitual es que otros tipos de conjunciones lleven coma antes, ¿no? Y lo que hemos dicho son específicas las conjunciones que llevan coma antes. Tienen que ser adversativas, tienen que ser distributivas, explicativas. Bueno, aquí las comento todas, ¿no? Concesivas, consecutivas, etcétera. Recuerden nada más que, como lo hemos dicho en otras ocasiones, ahí el signo de puntuación antes, en casi todos los casos, es obligatorio, solo que a veces también se coloca después, ¿no? Digo el signo de puntuación antes porque recuerden que antes de las conjunciones estas también puede haber un punto y coma, puede llegar a haber un punto o la coma que tenemos aquí. Ahorita estamos hablando de coma, entonces todos los ejemplos, bueno, no, aquí les puse un ejemplo con punto y coma antes, perdón. Pero bueno, igual nos está ilustrando la idea de que las conjunciones deben llevar un signo antes, ¿no? Y lo podemos observar acá. Volvió decepcionado, es decir, no le fue bien, ¿no? Entonces, como es explicativa la conjunción ahí, tengo forzosamente que colocarle la coma antes, ¿no? Ya sabemos que con las explicativas, el signo de puntuación también va después. El otro ejemplo, mi nombre es Catalina, nadie, sin embargo, me llama así, ¿no? Entonces, ese sin embargo es un aspecto también de nexo, es una conjunción adversativa, una locución para ser exactos y también debe llevar tanto antes como después. Y el otro ejemplo también es una locución, ¿no? No puede negarse a ayudarnos. A fin de cuentas, es la primera vez que le pedimos un favor. Entonces aquí nada más hay que tener claro que estos tipos de conjunciones que mencionamos en la explicación, en el primer párrafo, forzosamente llevan, en este caso, coma antes, ¿no? Pero les reitero, en general, un signo que puede ser punto y coma, que puede ser punto, y que dependerá de qué tan complejo estemos queriendo redactar el enunciado, ¿no? Entonces, coma conjuntiva. Y por último, la coma hiperbática. Igual, la coma conjuntiva me parece que, o sea, sí ha llegado a aparecer, pero nunca una pregunta concreta en cuanto a la coma conjuntiva, ¿no? De pronto la coma hiperbática resulta de importancia porque, sobre todo en combinación con los paréntesis, ¿no? Que ya saben ahí que de repente, si no alcanzan a identificar si una coma es hiperbática o si una coma es criminal, pues pueden llegar a cometer un error en cuanto a la combinación con paréntesis, pero eso lo vamos a abordar de forma específica cuando estamos hablando de paréntesis, ¿no? Entonces, en general, recuerden que la coma hiperbática es esta coma que nos indica que el orden
ideal del enunciado se ha visto alterado, ¿no? Sabemos que, y aquí se los pongo entre paréntesis, el orden ideal del enunciado es primero el sujeto, luego el verbo y luego los complementos. Si llega a existir una alteración en cuanto a este orden, de pronto tendremos que utilizar una coma para expresarlo o para hacerlo saber al lector, ¿no? No siempre. O sea, no porque ya puse primero al verbo o porque ya puse primero el complemento en automático, voy a tener que colocar las comas. Recuerden que hay ciertos criterios para esto, ¿no? Y aquí se los pongo entre paréntesis. Por ejemplo, si son muy breves los verbos o los complementos que se están colocando al principio de la oración, o sea, las expresiones que se están separando o alterando su orden, si son muy breves, no marcamos ningún signo. Tienen que ser cosas un tanto extensas o un tanto particulares, ¿no? Entonces ahí tendríamos un par de ejemplos. Antes de entrar, coma, dejen salir, ¿no? Entonces ahí estamos alterando el orden de, eh, de oraciones, ¿no? Estamos hablando de dos oraciones diferentes, una principal y una subordinada. Entonces, cuando tengamos primero la oración subordinada, colocamos la coma, ¿no? Porque debería estar primero la principal. Y en el ejemplo de abajo tenemos primero un complemento circunstancial que claramente es muy extenso, ¿no? En aquellos días calurosos del verano pasado, es un complemento circunstancial largo, entonces sí tengo que colocar la coma para indicar la alteración del orden. La convivencia era complicada, ¿no? Entonces aquí nada más recuerden este aspecto de la coma hiperbática, nos indica que el orden de los elementos de la oración ha sido alterado, pero para poder usarla deben ser elementos un tanto extensos, ¿no? No tan breves. Bien, estos serían los usos generales que nos interesan. Les reitero, yo les diría que se enfoquen más a la cuestión de la coma vocativa, a la cuestión de la coma enumerativa, y un tanto, pues tiene relevancia la coma hiperbática, ¿no? En este contexto que les dije. Esa coma la usa mucho Sor Juana. Claro, efectivamente, ¿no? Sor Juana y todos los poetas que son barrocos o neobarrocos, usan mucho la coma hiperbática porque el hiperbatón es una figura retórica muy común durante el periodo de esa corriente literaria, ¿no? De esa corriente poética. Bien. Vamos a esos casos específicos que también son en los que se tienen que enfocar para las cuestiones del examen. Usos específicos o no permitidos de coma, ¿no? El primer uso es un uso específico, que ya lo hemos mencionado en otros casos, y recuerden entonces, la palabra etcétera siempre se tiene que separar por coma del resto del enunciado si está en posición intermedia. Vamos a agregar eso para que no se nos olvide. Si se encuentra en posición intermedia. O sea, si yo tengo el etcétera en medio de la oración, forzosamente le pongo coma después, ¿no? No importa si es un etcétera abreviado o si es un etcétera completo. Y tenemos los dos ejemplos acá, ¿no? Que ambos obviamente son correctos. Los bailes autóctonos, las peregrinaciones, etcétera, perduran hasta nuestros días. Entonces, aquí podemos ver, el etcétera me quedó en medio de la oración, sí o sí le pongo coma después. Esté abreviado o no esté abreviado, ¿no? Lo mismo en el ejemplo de abajo. En la tumba 7 se realizó el hallazgo de vasijas, cráneos, indumentaria, etcétera, coma, como parte del rito fúnebre, ¿no? Entonces, en ambos casos son adecuados esos usos de coma porque tenemos el etcétera en posición intermedia de la oración. Y el primer ejemplo se relaciona con lo que vamos a comentar ahorita en cuanto al punto número 2. Y es la única forma en que podemos separar al sujeto del predicado y válida. Bueno, una de las dos formas, porque recuerda que son dos formas en teoría en las que podemos separar al sujeto del predicado. Cuando tenemos el etcétera entre sujeto y predicado, justo como en el primer ejemplo que les comentaba, pero también exacto, ¿no? Con las comas parentéticas, cuando tenemos información parentética. Pero sí, efectivamente, esta es una de las formas válidas, ¿vale? Entonces, ahí tenemos estos dos ejemplos con etcétera en medio. Forzosamente le colocamos coma después, ¿vale? Ahora, punto número 2, que en este caso vamos a hablar como de algo que no se puede y sus excepciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que en general no deberíamos hacer? En general no deberíamos separar o escribir coma entre sujeto y predicado. También, o tampoco más bien, deberíamos escribir coma entre verbo y complementos. Pero eso no se llega a presentar en su examen, sobre todo viene el aspecto de entre sujeto y predicado, ¿no? Y ahí ponemos la excepción después, ¿no? Excepto cuando el sujeto es un listado inconcluso, que les digo es el uso anterior, el primer ejemplo, lo de los bailes autóctonos,
o cuando tenemos información parentética, ¿no? En posición intermedia. Y ahí les pongo una serie de ejemplos. Ahí les aclaro también cuáles están bien y cuáles, bueno, en concreto cuáles están mal, ¿no? Obviamente los que no tengan esa señal o esa señalética, pues estarán bien. Entonces tenemos el primer caso. El novio, los parientes, los invitados, etcétera, esperaban la llegada de la novia. Entonces, aquí lo podemos ver de dos formas, ¿no? ¿Por qué tengo coma después de etcétera? Pues porque tengo el etcétera en medio de la oración o porque mi sujeto es un listado inconcluso y tengo que separarlo del predicado, ¿no? Esa es una de esos casos excepcionales. Entonces, lo podemos pensar de las dos maneras, ¿vale? El segundo ejemplo, también correcto. Tenemos coma entre sujeto y predicado porque estamos introduciendo información parentética. La civilización mesopotámica, junto con la egipcia, eso es lo parentético, es una de las más antiguas, ¿no? Entonces estamos separando ese segmento. Obviamente, si nosotros elimináramos la información parentética, pues también serían las comas y solo nos quedaría así la oración, ¿no? Que sería lo correcto si no tuviéramos la información parentética. La civilización mesopotámica es una de las más antiguas, ¿no? Pero bueno, lo volvemos al ejemplo o a la forma en la que estaba expresado. El siguiente ejemplo está mal, ¿no? Que dice, la que está en la puerta, coma, es mi madre. ¿Qué estamos haciendo ahí? Lo primero que nos dice que no podemos hacer, ¿no? Este punto número dos, no escribimos coma entre sujeto y predicado. Es lo que estamos haciendo ahí justo, ¿no? Sujeto, la que está en la puerta, que es equivalente a un ella, ¿no? Es como decir, ella es mi madre, ¿no? Entonces, si yo coloco la coma después de puerta, estaría separando al sujeto ella de el predicado es mi madre. Obviamente, sin la coma sería la forma correcta, como en el ejemplo de abajo. Y otro ejemplo incorrecto más. Mis padres, mis tíos, mis abuelos, coma, me felicitaron ayer. Esto tiene que ver con lo que mencionábamos hace un momento de las comas enumerativas, ¿no? ¿Por qué está mal entonces colocar una coma entre mis abuelos y me felicitaron ayer? ¿Qué está pasando aquí que mencionamos al principio de la sesión? ¿Qué tipo de listado es ese? ¿Es un listado que se concluyó o que no se concluyó? Exacto, porque ya se terminó el listado, ¿no? Es una lista completa. Y era lo que decíamos, no necesito escribir la conjunción para expresar que se concluyó, ¿no? Exacto. Entonces, en lugar de esta coma aquí, también podría haber una conjunción y es exactamente lo mismo, son aspectos equivalentes, ¿no? Entonces, ya saben, puedo tener coma antes del último elemento del listado, pero igual entiendo que se terminó ese listado, ¿no? Tiene que haber forzosamente, como les decía, o puntos suspensivos o un etcétera, o un entre otros, como salió hace rato el contexto, ¿no? Entonces, aquí estamos separando el sujeto del predicado con la coma en rojo y la forma correcta sería la última, ¿no? Mis padres, mis tíos, mis abuelos, no pongo coma porque estaría haciendo una coma criminal, me felicitaron ayer, ¿vale? Último uso de coma que nos interesa, digo, claro, si tienen alguna pregunta sobre estos casos específicos que acabamos de mencionar, adelante, ¿eh? Antes de que también pasemos al siguiente signo de puntuación. La combinación con el pero, ¿no? Aquí también les puse algunos ejemplos más, como para que veamos otros casos y a lo mejor como alguna especificación particular que hemos mencionado antes, ¿no? Pero que a lo mejor no lo habíamos visto de forma escrita. Entonces, em, dice que no vamos a escribir coma después del pero, ¿no? Incluso cuando después del pero haya una pregunta o cuando haya una exclamación, no escribimos coma después de ese pero, ¿vale? Ojo, que les digo, ya se los había comentado, pero para que no se les olvide, lo puse escrito. El pero también puede formar parte de la interrogación o de la exclamación, es decir, no forzosamente tiene que estar fuera de la pregunta el pero o fuera de la exclamación, también puede ir dentro, ¿no? Incluido dentro de los signos. En ese caso, igual no le ponemos coma, ¿no? Porque ya en concreto, esa sería la cuestión, ¿vale? Hay una excepción para esto, ¿no? ¿Cuál es la excepción a cuando sí podemos escribir coma después de pero? Si tenemos información parentética después del pero. Vamos a agregarlo acá. Entonces, la única excepción a esto es cuando tenemos información parentética entre el pero y el resto del enunciado, ¿vale? Entonces, ¿qué es justo lo que sucede en el primer ejemplo, no? Le he traído un regalo, pero por Dios, no le digas nada.
¿no? Entonces ese por Dios es algo parentético, es algo que no forma parte de la idea que se quiere expresar. Lo que se quiere expresar es, pero no le digas nada, ¿no? Entonces estoy introduciendo ahí una cosa que se llama interjección, ¿no? Entonces las expresiones las llamamos así, interjecciones. Como estoy introduciendo entonces una interjección entre el pero y el resto de la frase, ahí sí ponemos comas después, ¿no? Ahí estamos entonces agregando información parentética en alguna medida. El ejemplo segundo está bien, ¿no? Porque tengo la pregunta, pero fuera, en este caso, pero no escribimos coma después, ¿no? Pero querrá venir con nosotros a pesar de lo que pasó, está bien así, y también está bien con el pero adentro, como les estaba diciendo, ¿no? Pero querrá venir con nosotros a pesar de lo que pasó, en ninguno de los dos casos escribimos coma. El penúltimo ejemplo está mal porque estoy separando al pero de la pregunta y dijimos que eso no se puede, ¿no? Perdone la pregunta, pero ¿cuál es su edad? ¿No? Ahí no tendríamos por qué colocarlo. ¿Qué pasa con el último ejemplo? ¿Por qué está mal? Espero que alcancen a identificarlo. Puedes usar el coche, pero hijo mío, ten mucho cuidado. ¿Qué pasa ahí? Le hace falta una coma, ¿no? Solo que en este caso es coma parentética. Sí falta una coma después del pero ¿qué tipo de coma sería? Si somos así muy específicos, exacto, ¿no? ¿Qué es ese hijo mío? No es coma parentética, es un vocativo, ¿no? Exacto. Entonces, porque le estoy hablando al hijo, expresándole o transmitiéndole ese mensaje. Entonces, vean cómo también después del pero puedo tener un vocativo, puedo tener información parentética y en ese caso sí se acepta la coma, ¿no? De ahí en fuera no tendríamos por qué escribirla, ¿vale? ¿Qué ponen por acá? Quise saludarlo, pero, ¿sabes? No me atreví. Bien, es un ejemplo correcto, ¿no? Estamos introduciendo como a manera de parentética la pregunta esta, ¿no? Del sabes, correcto. Después del pero, aunque no haya coma, se escribe el inicio de la interrogación o exclamación con minúscula. Claro, ¿no? Efectivamente, así como lo tenemos, ¿no? Lo que viene después del pero, sea pregunta, sea exclamación, tiene que ser en minúscula. Porque recuerda, Arreola, y recuerden todos, ¿qué necesito para que algo inicie con mayúscula? Un punto, ¿no? O algo equivalente en su contexto. Podría ser de pronto puntos suspensivos, también puede decirme o pedirme, indicarme que algo inicie con mayúscula, pero lo más básico es que haya un punto, ¿no? Entonces, para que tú puedas iniciar la pregunta con mayúscula, forzosamente, les reitero, tendría que haber un punto, pero no tendría sentido, ¿no? Ahí, no ahí, perdón, acá. ¿Por qué no tiene sentido que yo ponga pero, punto después del pero y que para que la pregunta pueda iniciar con mayúscula? Porque ese pero no es una oración, ¿no? No es una idea completa, simplemente es un nexo. Entonces, recuerden que usamos punto, que ahorita ya vamos a hablar de ello, para separar dos ideas diferentes. Claramente, el pero no es una idea y, o sea, completa, y lo otro sí lo es, sí es una idea completa, pero simplemente no lo puedo separar del pero de esa forma, ¿no? Entonces, claro, tiene que ser con minúscula después, ¿vale? Em, ¿Por qué la última está mal? ¿Debe ir el pero fuera de los paréntesis? ¿Fuera de los paréntesis? Em, ya, de las comas parentéticas, sí. Recuerda, lo que estábamos comentando, Osornio, es que este hijo mío es un vocativo, ¿no? Si lo lees dentro del contexto, el receptor de ese mensaje de que puedes usar el coche, pero ten mucho cuidado, es ese hijo mío. Y como es un hijo mío, es un vocativo que te queda en medio de la oración, ¿qué pasa ahí? Que debes poner coma tanto antes como después, que era lo que comentábamos hace un momento, ¿no? Hay que recordar que los vocativos en posición intermedia llevan signo antes, o bueno, coma antes y coma después. Por eso está mal, porque falta una coma ahí. Entonces, no es que sobre algo, sino que falta, ¿no? Falta esta coma. Así ya estaría correcto. Pero, hijo mío, ten mucho cuidado. Entonces vean cómo tenemos varias comas muy consecutivas, ¿no? Pero cada una tiene su función específica. ¿Qué coma es la que viene antes del pero? Conjuntiva. Y la tengo que poner, ¿no? Porque ya saben, si tengo conjunción adversativa, antes debe ir coma, ¿no? O signo. ¿Qué comas son las que tenemos después de pero y después de hijo mío? Las vocativas, que las tengo que poner las dos porque el vocativo me quedó en medio, ¿no? Entonces, ahí las cuestiones, ¿vale? Bueno, lo dejo así como estaba mal, pero ya saben que para que esté bien, tienen que colocar la coma ahí.
Bien, con eso terminamos este signo. Ya saben que de pronto el uso de la coma es como de lo más tardadito porque tiene como muchos recovecos y hay duditas y tal, ¿no? Entonces, algo que necesiten agregar o especificar de cosas que de pronto hayan visto recientemente y que les generen dudas o en cuanto a los usos que ya hemos mencionado en general sobre este signo. Te quiero mucho, pero me tengo que ir. Incorrecto. Vamos a correr, pero no muy temprano. Más bien al revés, ¿no? O sea, mm, como que ninguna de las dos está como al 100, pero en cuanto a las comas, en cuanto a las comas alrededor del pero, la segunda forma sería más adecuada. Te quiero mucho, pero coma, me tengo que ir. Recuerda lo que estábamos diciendo, ¿no? Este definitivamente está mal por donde le veamos, ¿no? Definitivamente incorrecto. Porque, ¿qué acabamos de decir aquí? No escribo coma después del pero. En todo caso, lo escribo antes, porque sería una coma conjuntiva, ¿vale? Entonces ahí entra como esta regla general que mencionamos acá, que no escribimos coma después de pero, y ahí lo dice literalmente, ¿vale? Entonces está mal por esa razón, tendría que ir antes. Sí, podríamos poner puntos suspensivos, pero de todos modos, o sea, forzosamente la coma tiene que estar antes, ¿no? Esta forma también es correcta. Te quiero mucho, pero me tengo que ir. O sea, obviamente aquí los puntos suspensivos los que están haciendo es generar como esa duda, ese suspenso, el aspecto dramático, ¿no? Entonces está bien, estaría bien así, pero forzosamente como antes, sí o sí, ¿vale? Porque es conjunción adversativa. Bueno, la vuelvo a poner como estaba para que recordemos que esto estaba mal. Y la otra forma, esa sería más adecuada, aunque ahí la cuestión entre el temprano y mañana está rara. Vamos a correr, coma, pero no muy temprano. Hasta ahí está bien, ¿no? Coma, mañana. A lo mejor o no alcanzo a entender como la cuestión, o sea, como que quieres decir que vamos a correr mañana, pero no muy temprano, porque si sí, pues te evitas de problemas poniendo el mañana después de esta parte, ¿no? Y ya te quedaría así. Vamos a correr mañana, pero no muy temprano. Y ya no generas como la otra coma que puede resultar más confuso y complicarlo un poco más, ¿no? Eh, Esa sería la sugerencia, como para que, ajá, en esa posición, al final, estaba raro el mañana. Pero ya que lo colocamos ahí de en esa posición antes del pero, tiene más sentido, ¿no? Entonces, creo que eso era lo que querías expresar. Y si es así, esa forma sí sería la correcta, porque la coma está antes del pero, porque es una coma conjuntiva, ¿va? Espero que haya quedado claro esto. Ok, vale. Entonces, listo. Si no hay más sobre esto, vamos a plantear el siguiente signo de puntuación. Descansito, perdón. Claro, claro. Pueden ir a tomar agua. Vamos a dar unos 3 minutos, ¿no? 10, 20 retomamos. Como les decía, ¿no? No pasa nada en que nos entretengamos con algunos temas. Afortunadamente tenemos suficiente tiempo. Eh, entonces, pues ya, cuando la idea es que nos quede lo más claro posible y que podamos plantear como estos cuestionamientos específicos conforme vayamos avanzando. Por lo pronto, les voy poniendo el siguiente signo. Este lo vamos a repasar muy rápido, porque igual, ¿no? O sea, no hay preguntas específicas que tengan que ver con el uso de punto y coma. Obviamente llega a aparecer en los textos, pero ahorita lo abordamos rápidamente nada más.
Bueno, vamos a retomar rápidamente, chicos. Este, y dijimos, ¿no? Como les estaba comentando, pues así preguntas específicas sobre el punto y coma no encuentran, pero es un signo que van a encontrar como componente, obviamente, de otros enunciados o de los textos como tal. Así que esto les decía, lo mencionamos rápidamente. Recuerden que el punto y coma tiene una función un poquito más cercana, en algunos casos o en algunos sentidos, un poquito más cercana al punto y en otros casos o en otros sentidos un poquito más cercana a la coma. ¿A qué me refiero con esto? A que el punto y coma sirve para separar dos ideas que se pueden entender por separado, o sea, pueden ser independientes si yo separo una de la otra, tienen una totalidad de sentido, eh, aunque siguen guardando una dependencia o una relación, pero sobre todo en cuanto al tema, ¿no? Entonces, esa sería como una cuestión muy particular en cuanto a este signo de puntuación. Lo vamos a ir notando ahorita en los ejemplos y en los usos particulares que vayamos mencionando. Nos interesan en todo caso o son comunes en todo caso dos usos específicos de este signo. El primero es que, ¿se acuerdan que hace rato estábamos hablando de listados simples, ¿no? Con la coma enumerativa decíamos que separábamos listados simples, o sea, grupos de sustantivos que podrían estar acompañados por adjetivos, este tipo de cuestiones. Pero con punto y coma lo que hacemos es que en combinación también con la coma separamos más bien listados complejos, es decir, listados en los que ya existe una coma en posición intermedia que normalmente puede estar sustituyendo a un verbo, ¿no? Al ser un listado complejo es porque ya incluye regularmente a un verbo, ¿no? Entonces lo podemos ver en estos ejemplos. Cada grupo irá por un lado diferente. El primero, coma, por la izquierda. Entonces, ese es nuestro primer segmento de listado. Pero ya tenemos una coma, lo que lo vuelve complejo, porque ¿a qué está sustituyendo esta coma? A un verbo, como les decía, es una coma elíptica, ¿no? Entonces, el primero irá por la izquierda. Entonces, el hecho de que ya incluya verbo complejiza a ese elemento del listado. El segundo irá por la derecha. El tercero irá de frente. Entonces, como estamos usando la coma para elíptica para omitir al verbo, ya no puedo simplemente separar todos los elementos por coma. Porque recuerden, si yo hago esto de únicamente separar por coma, entonces sí parecería un listado simple, ¿no? Como que el grupo va a ir por el primero, va a ir por la izquierda, va a ir por el segundo, va a ir por la derecha, va a ir por el tercero y va a ir de frente, como si tuviéramos seis elementos en un listado simple, cuando en realidad tenemos tres elementos complejos dentro de un listado, ¿no? Entonces cambia el sentido de la frase o cambia el sentido del enunciado. Y exactamente lo mismo sucede con el ejemplo de abajo, ¿no? Este ya lo habíamos comentado también en otra ocasión. Em, y si tuviéramos únicamente comas separando ahí a los cargos de los nombres, podría aparecer una mayor cantidad de personas, ¿no? Se dieron cita el presidente ejecutivo, coma, Francisco Ruiz, el delegado, coma, Pedro García, el secretario, coma, Juan González. Entonces, esos punto y coma me ayudan a entender que el ejecutivo o el presidente ejecutivo es la misma persona que Francisco Ruiz, ¿no? Los dos elementos son uno solo. Que el delegado es la misma persona que Pedro García y que el secretario es la misma persona que Juan González. Entonces, quienes se dieron cita fueron tres personas diferentes mencionando simultáneamente sus cargos. Si yo en su lugar pongo coma, se entiende que se dieron cita seis personas diferentes, donde tres se mencionan sus cargos, que sería el presidente, el secretario, el delegado, y aparte Francisco Ruiz, Pedro García y Juan González, ¿no? Entonces, ahí radica en algunos casos, en algunos contextos, la importancia del uso del punto y coma, ¿no? Que entendamos que nos ayuda a generar listados un poquito más complejos de lo que lo haría únicamente la coma, ¿no? Entonces, tendríamos este primer uso. Y el otro uso que también nos puede resultar de importancia son dos más, perdón, ¿no? Para separar oraciones yuxtapuestas, que cuando tenemos oraciones yuxtapuestas, lo que sucede ahí es más bien que no usamos un nexo. Y para no usar el nexo, en su lugar usamos punto y coma. Pero ustedes podrían, por el contexto, deducir cuál es el nexo que se está omitiendo en estos dos casos. Dice, todo el mundo a casa, punto y coma. Ya no hay nada más que hacer. Entonces, ¿qué nexo podría existir ahí sin necesidad de usar punto y coma? Pues podría ser algo causal, por ejemplo, ¿no? Todo el mundo a casa porque ya no hay nada más que hacer, no hay nada más que hacer o ya que no hay nada más que hacer. Entonces, justo, efectivamente, ¿no? Un punto y coma puede sustituir a un nexo, ¿no?
Sobre todo suelen ser nexos causales, suelen ser nexos consecutivos, em, los que puede introducir o los que puede más bien sustituir un punto y coma, como lo vemos en ese primer caso. El otro ejemplo dice, era necesario que el hospital permaneciera abierto toda la noche, punto y coma, hubo que establecer turnos. ¿Qué nexo podríamos estar sustituyendo ahí? Eso sería algo consecutivo, ¿no? Ahí estaríamos sustituyendo un nexo consecutivo. Por lo que hubo que establecer turnos, podríamos decir, así que hubo que establecer turnos. Entonces, vean, son los nexos que habitualmente pueden ser sustituidos por punto y coma. Entonces, ahí también podemos usarlas. Y el otro uso se relaciona mucho con la coma conjuntiva. O sea, muchas de las conjunciones que mencionamos hace un momento, en el caso de las comas, también pueden ir antecedidas, perdón, por un punto y coma. Obviamente aquí dependerá de la complejidad de la oración, qué tan extensos son los elementos que estemos relacionando con estos signos, ¿no? O con estos nexos específicamente. Entonces, como pueden ver, el ejemplo que tenemos es que es larga la primera parte, ¿no? Los jugadores entrenaron intensamente durante todo el mes. Como es un segmento un tanto extenso, preferimos usar punto y coma antes del sin embargo para guardar una relación más adecuada. Los resultados no fueron los esperados, ¿no? Entonces, también podemos usar punto y coma antes de adversativos, de concesivos o de consecutivos, por ejemplo. Nada más hay que ver que sea adecuado por la extensión o por la complejidad de las ideas. Bien. Bueno, entonces, estos son los usos. Les digo, no es necesario, creo yo, que nos enfoquemos tanto a este aspecto, solo mencionarlo. Igual si quieren preguntar algo al respecto, lo pueden hacer, ¿no? Pero entramos a otro signo que también de pronto les causa últimamente, ¿no? Como que han preguntado mucho sobre algún aspecto específico o particular en cuanto al punto. Y quiero saber cuál es la razón. Ahorita la recordé, creo. Estoy buscando por aquí algo que a lo mejor puede ayudar. Pero me parece que la razón de esto es una pregunta particular que se pudieron haber encontrado en uno de los exámenes de admisión que hicieron hace no mucho, ¿no? Y esta pregunta tiene que ver con, ¿puedo escribir un punto después de un punto de abreviatura? ¿No? La respuesta es no. Y lo podemos observar dentro de esta primera explicación o dentro de este primer punto que vamos a mencionar. Entonces, empezamos abordando la idea del punto en general. Ya saben, el punto tiene tres usos generales, ¿no? Me puede servir como punto y seguido para indicarme que perdón, que termine una idea y que voy a iniciar otra, ¿no? Me puede servir como punto y aparte para indicarme que estoy concluyendo un párrafo para separarlo de otro párrafo, ¿no? O el punto final que me indica que ya no voy a escribir más nada después de ese punto, ¿no? Es el final del texto. Y después de eso ya no aparece más información, ¿no? Entonces son los usos generales del punto. Pero hay usos específicos. Eh, ya saben también que el punto es un indicador de que lo que se viene después se tiende a escribir con mayúscula, ¿no? Lo mencionábamos hace un momentito. El punto me da permiso, básicamente, de que lo consecuente se escriba con mayúscula. Pero claro, hay algunos casos específicos que implican o que van en contra de esto, ¿no? Específicamente cuando tenemos el punto número uno, se trata de el punto de abreviatura, ¿no? Entonces, el punto de abreviatura es particular, tiene sus cuestiones específicas. Recuerden, entonces, este punto de abreviatura lo escribimos, pues eso, después de las abreviaturas, pero no después de los símbolos, ¿no? Y ya hemos mencionado en otros casos estas diferencias entre símbolos y entre abreviaturas, que yo creo que a lo mejor ya no hace falta mencionar ahorita, pero las abreviaturas recuerden que son contracciones de palabras, ¿no? Y un símbolo es una representación de un concepto, como el símbolo de los elementos de la tabla periódica, como los símbolos de las unidades de medida, este tipo de representaciones que les digo, ¿no? En cambio, abreviaturas, les reitero, es como contraer una palabra, hacerla más chiquita, ¿no? Entonces, ojo, este punto de abreviatura, como les pongo acá, se puede combinar con cualquier signo de puntuación. O sea, después del punto de abreviatura ya saben que podemos escribir una coma, podemos escribir un punto y coma, interrogaciones, exclamaciones, paréntesis, hasta puntos suspensivos, ¿no? Entonces, existen contextos en los que podemos tener cuatro puntos seguidos, ¿no? Pero porque uno es el de abreviatura y después serán los puntos suspensivos. Aquí les pongo y les especifico, ¿no? ¿Qué no puedo poner después de un punto de abreviatura?
un punto final o un punto más, ¿no? Entonces, está mal tener esto. Nada más voy a representar la secuencia de signos, ¿eh? Está mal si yo tengo punto, que el primero sería de abreviatura, y luego otro punto del final, ¿no? De la oración. Eso estaría mal. Lo que puede estar bien, obviamente habrá que ver el contexto, revisar el contexto, es que tengamos punto de abreviatura y después puntos suspensivos. Eso sí puede ser correcto, pero les reitero, tenemos que revisar el contexto para determinar si es válido en esa situación, ¿vale? Entonces, ahí nada más se los puse en colores diferentes como para que entendamos que siempre esta secuencia va a estar mal entonces, ¿no? Un punto y después otro, no importa qué diga, siempre va a estar mal, ¿vale? Pero si ven cuatro puntos seguidos, ahí véanlo con detenimiento para saber si puede estar bien, ¿vale? Entonces, aquí nada más les pongo como la aclaración si quieren, entre paréntesis, ¿no? Esto habrá que checar contexto para determinar si puede ser correcto, ¿no? Y lo de arriba, que les decía, siempre será incorrecto. Entonces, igual y con estos breves resúmenes, queda como claridad en esto, ¿no? La oración, me dijeron que el doctor Darío es muy bueno en las cirugías. ¿Está mal? No, está bien, ¿no? Vamos a representarla de este lado donde tenemos el conjunto de ejemplos. Por qué pensarías que está mal? ¿Cuál es la confusión ahí o la idea o la duda más bien? Entonces, volviendo a, pensé que llevaba coma después del punto. Ah, no, porque no es un etcétera, ¿no? Entonces, para que lleve coma después del punto, tiene que ser etcétera, forzosamente. O sea, no es que sea una abreviatura, ¿no? Porque a lo mejor lo confundiste por esa razón. A lo mejor pensaste que como el etcétera viene abreviado, en medio de la oración le ponemos coma, pero no es porque venga abreviado el etcétera. Es por el simple hecho de ser un etcétera que le ponemos coma después. Venga abreviado o no venga abreviado, ¿vale? En cambio aquí, esto es una abreviatura cualquiera y por lo tanto no tiene por qué llevar coma después. Entonces eso solo funciona con el etcétera. Y te digo, puede estar abreviado o puede estar escrito completo, le tenemos que poner la coma después, ¿va? Entonces es un ejemplo correcto. Ya saben, ¿no? Después del punto de abreviatura, lo habitual es que sigamos con minúscula. Lo normal es que después venga minúscula. Obviamente, en este contexto, puedo poner mayúscula. ¿Por qué? Pues porque es un nombre propio, ¿no? O si después del punto de abreviatura se coincidiera con el final de la oración, también puedo continuar con mayúscula, ¿no? Entonces, ahí habrá que ver nuevamente la cuestión de los contextos. Bien. Perdón, voy a volver a algunas preguntas porque ahorita plantearon varias. Las abreviaturas no se deben de presentar solo cuando seguido a estas continúa un nombre propio. No, no necesariamente. Es decir, tampoco es tan libre, ¿no? O sea, obviamente los ejemplos que yo les pongo aquí es nada más para ilustrar, ¿no? Para ilustrar algunos ejemplos, pero sí es una realidad que tampoco es como que podamos usar abreviaturas a diestra y siniestra, ¿no? Es decir, en documentos oficiales es bastante común el uso de abreviaturas para abreviar profesiones y como dices, después escribir el nombre de la persona que desempeña esa profesión también es bastante común. Idealmente, las abreviaturas tendrían que aparecer al final del enunciado, ¿no? Y que sea necesario su uso, ¿no? Porque si lo puedo escribir completo, pues ¿para qué lo voy a abreviar, ¿no? Entonces, ahí esa sería como la cuestión. Entonces, sí, no es como que, les digo, podamos escribirlas a total libertad, solo
lo estamos aquí viendo como para ver las representaciones de lo que se dice, ¿no? Al respecto, pero sí hay como aspectos específicos. No se preocupen por entender exactamente cuándo sí y cuándo no puedo usar abreviatura, ¿no? Porque en su examen no se van a enfocar a eso, en su examen si llega a aparecer la cuestión de la abreviatura, no van a tener que pensar como de, esto sí se debe abreviar o no se debe abreviar. No lo piensen de esa forma, nada más piensen la combinación de signos, ¿no? Eso es lo que le interesa a su examen en Ceneval, la combinación que les puedan poner. Como por ejemplo, ¿no? Lo que mencionamos aquí arriba. Si yo tengo la combinación de punto de abreviatura y otro punto, como les dije, siempre será incorrecto. Eso es lo que le interesa a Ceneval que identifiquen. Pero si en el mismo Ceneval me ponen la combinación de punto de abreviatura y después de puntos suspensivos, pues existe la posibilidad de que sea correcto, nada más lo analizo, ¿no? Entonces, eso es más importante para Ceneval que determinar cuándo sí uso y cuándo no uso una abreviatura, ¿vale? Ok. Pensé que llevaba coma después del punto, no. En esta oración, ¿es esta oración correcta? Se fue dando portazos. Creo que estaba enojado. Correctísima, sí. Tiene que ver más con la cuestión de paréntesis. Ya que estemos en paréntesis lo abordamos, pero en resumen, está bien y sí podemos tener una idea completa, una oración completa como ahí, entre paréntesis, es correcto. No es muy común, por eso nos parece raro, pero es correcto. Ese ejemplo es correcto al ser nombre Darío, exacto. Puede haber punto final después de puntos suspensivos o la oración concluye solo con los puntos suspensivos. Igual, ¿no? Es un aspecto que ya hemos llegado a mencionar. Ahí también tendríamos 4 puntos, ¿vale? Em, por eso les pongo aquí, ¿no? Habrá que checar contexto para determinar si puede ser correcto la secuencia de los 4 puntos que tenemos acá. Si quieren, lo especificamos, ¿no? Para que esto sea correcto, vamos a poner, debe ser el primer punto de abreviatura, ¿no? Pero la otra combinación que tú planteas o que propones definitivamente está mal. O sea, para que esto sea correcto, el primero debe ser de abreviatura y después los suspensivos, ¿no? Pero si la idea es primero suspensivos y después punto, no se puede. Ya eso lo aclaramos o lo especificamos en un momentito más, de hecho, ¿no? Con otros usos que vamos a mencionar del punto. Pero recuerden que, pues esa es la cuestión, ¿no? Em, Como tal, puntos suspensivos con punto final no se puede combinar. Solo punto de abreviatura con puntos suspensivos, ¿vale? Y bueno, ahí estamos hablando de algunas otras cuestiones. Em, Cuando se trata de una profesión, la abreviatura también se comienza en mayúscula. Por ejemplo, doctor o doctor. Depende de la ubicación de la abreviatura, ¿no? Si tu enunciado inicia con la abreviatura, sí se pone en mayúscula. Si tu enunciado inicia, más bien, si tu enunciado no inicia con la abreviatura, tendrá que ser en minúscula. Entonces, las dos cosas serán correctas dependiendo del contexto. Por ejemplo, si tú nada más dices, doctor Pérez, favor de presentarse en sala de parto, ¿no? Ahí está bien con mayúscula, porque está iniciando la oración. Pero si yo cambio el orden, ay, porque yo puse Pérez con S, pensé que lo había puesto con Z. Este, si cambio el orden del vocativo, y si el vocativo lo pongo al final, ya no lo voy a escribir con mayúscula, ¿no? Tendría que ser con minúscula porque ya no está inicio de oración. Favor de presentarse en sala de parto, coma, doctor Pérez. Entonces, ahí la respuesta a la pregunta. Las dos cosas están bien. Entonces, lo que tienes que observar es, ¿necesitas iniciar la oración o tener un punto antes de la abreviatura de la profesión en este caso para poder escribirlo con mayúscula? Pero si te queda en medio, como acá, no tienes por qué iniciarla con mayúscula, ¿vale? Y lo mismo sucede con estos títulos que utilizamos como de respeto, ¿no? Lo mismo sucede para don, para señor, para señorita, para doña, para ese tipo de títulos de respeto que se suelen utilizar. Es exactamente la misma situación. Si me queda en medio el título de respeto que quiera expresar, es en minúscula. Si está al principio de la oración o después de un punto, ahí sí lo puedo escribir con mayúscula. ¿Eh?
Se puede utilizar paréntesis entre puntos. Paréntesis entre puntos. ¿Cómo que paréntesis entre puntos? Ah, sí, ya. Como el ejemplo que pusieron hace un momento, ya lo estaba comentando, pero le decía a tu compañera, hay que esperar a llegar a los paréntesis porque eso tiene que ver con el uso específico de paréntesis, ¿no? Em, la maestra, el doctor, el licenciado son mis amigos. ¿Esta es correcta? No, porque pues, no tienes razón para iniciar el licenciado, ahí la abreviatura con L mayúscula, ¿no? Y si ya iniciaste, o sea, si ya estás diciendo completos, que era lo que les decía hace un momento, ¿no? Hay que buscar también el caso, el contexto específico para poder usar la abreviatura. Si ya antes escribiste la maestra completa, el doctor completo, pues ya también escribes el licenciado completo, no tiene mucho sentido que lo abrevies, ¿no? Este, entonces, ahí la cuestión. Ahora, si te refieres específicamente a la combinación del punto con puntos suspensivos, sí, ¿no? Porque aquí lo que estarías indicando es que no nada más la maestra, el doctor y el licenciado, también otros profesionistas son tus amigos. Si ese es, si por ahí va la pregunta, está bien. La palabra médico se puede abreviar. Em, No lo sé, pero puedes buscar en la lista de, o sea, no lo recuerdo en este momento, seguro sí, o sea, la gran mayoría de las palabras se pueden abreviar. Existen listas muy específicas, este, que ya están preelaboradas, que la misma RAE elabora y que propone como un montón de palabras y sus formas de abreviar. Pero ustedes pueden abreviar otras aunque no vengan en esa lista. Existe como una estrategia muy particular para desarrollar una abreviatura que normalmente tiene que ser la primera letra de la palabra y que incluya la última o de las últimas letras que estén conformando la palabra, ¿no? Ya de ahí las posiciones intermedias pueden ser un poquito libres en alguna medida, pero puedes consultar la lista de abreviaturas de la RAE y ahí vas a ver exactamente cuál es la abreviatura que propone. Ah, ok, gracias. Mira, por aquí algunos de tus compañeros ya lo buscaron y la abreviatura que propone es MD para médico, o sea, para espacio médico, no paramédico, y DO. Son las dos que propone. Gracias. Entonces, se puede abreviar. Les digo, prácticamente todas las palabras se pueden abreviar, solo que algunas ya tienen una predefinición, ¿no? En cuanto a la forma en la que se va a hacer. Bien, entonces quedamos claros, ¿no? Con esta cuestión. Sobre todo me interesa que quede bien clara o bien establecida esta combinación, ¿no? La que estábamos planteando aquí, para que ya se quiten de estas dudas, ¿no? De eh, dos puntitos seguidos siempre va a estar mal, ¿no? Cuatro puntitos seguidos hay que ver, ¿no? Hay que ver si está bien, en el sentido que ya les decía. Si el primero es de abreviatura y los siguientes son de suspensivos, estaría bien. Si el primero o si los primeros son de abreviatura, perdón, de suspensivos y después el punto final, eso definitivamente estaría mal, ¿no? Y ahí tenemos otros ejemplos que pues, yo creo que no vale mucho la pena mencionar porque pueden identificar fácilmente por qué están bien y por qué están mal, ¿no? ¿Queda alguna pregunta sobre los ejemplos que están escritos aquí o algo que quieran agregar sobre este punto de abreviatura que les había generado muchas cuestiones ahí de duda? Bueno, entonces si no hay comentarios sobre esto, voy a borrar aquí y veamos otros casos específicos. MD, es que alguien preguntó hace un momento por la abreviatura de médico y estas son las abreviaturas para la palabra. Podría ser algo como el doctor me curó. Em, o sea, si te refieres a la cuestión de usar mayúscula, lo que les digo es que no, ¿no? O sea, usar mayúscula para la abreviatura no está bien ahí, porque está en medio de la oración. Recuerda que aquí, como puedes ver, doctor Pérez está al principio. Por eso se justifica que esté escrito en mayúscula, ¿no? Entonces, ahí la cuestión. Con la mayúscula no, ¿no? O sea, si tu pregunta va si puedes escribir ahí en esa oración doctor con mayúscula, aunque esté abreviado, no. Tiene que ser en minúscula, ¿vale? Y lo que les decía también, ¿no? O sea, pues obviamente si lo quieres únicamente expresar como un ejemplo, no pasa nada.
Pero idealmente, como les estaba comentando, ¿ustedes qué creen? O sea, si están escribiendo un texto habitual, ¿creen que estaría bien usar la abreviatura en ese contexto? ¿Les parece necesario decir, el doctor me curó de esta forma? Pues no, en realidad, ¿no? Es decir, pues, no me cuesta nada escribir la palabra completa, porque en este contexto no se necesita usar la abreviatura, ¿no? Les digo, sí tienen como un contexto de uso específico, pero pues en realidad aquí los ejemplos van más orientados hacia la cuestión de que vean la combinación con otros signos, ¿no? O la combinación con la cuestión de si va mayúscula o no va mayúscula y este tipo de cuestiones. Casi correcto. Bueno, vamos a poner este como último ejemplo para que podamos ver los otros usos del punto, ¿eh? De nada, Bella. ¿Sabe lo que me pasa? ¿Creen que independientemente de si abreviarían ahí doctor o no, o sea, no piensen en si abreviarían o no la palabra doctor. Fuera de eso, ¿este está bien? Exacto, vocativo, ¿no? Tenemos un vocativo. Ese doctor es un vocativo porque es tu receptor, ¿no? A él directamente lo estás nombrando para preguntarle si sabe lo que le pasa. Entonces, así como está escrito, está mal por dos razones. Porque el vocativo, porque doctor es un vocativo y te falta la coma, y aparte, porque tendría que ir fuera, ¿no? Entonces, obviamente, ya viéndolo como vocativo, es mucho más obvio, pues que tendrías que escribirlo completo, perdón, y que no vale la pena abreviarlo, ¿no? Porque necesitas tener como la expresión completa del vocativo por ahí. Entonces, para que esto fuera correcto, tendría que estar así. ¿Sabe lo que me pasa? Entonces, no se olviden, ¿no? Existen los vocativos. Piensen en la existencia de los vocativos porque es algo que les puede jugar por ahí una mala pasada si no se acuerdan, ¿no? Si no se acuerdan de identificar, hay un receptor, ¿no? Hay un receptor del mensaje, ¿vale? Em, Claro, exacto. No, no nada más los vocativos son nombres. Recuerden que también lo hemos comentado. Pueden ser muchas formas de expresión, finalmente que refieran a una persona. Y no, no nada más a una persona. Yo le puedo hablar a mi perro y sigue siendo un vocativo, ¿no? Yo puedo decir, Firulais, coma, ven para acá, ¿no? Y aunque no sea una persona, sigue siendo un vocativo, ¿no? Creo que cuando se menciona el nombre del profesional, sí es más necesario abreviarla. Sí, era lo que estábamos comentando hace un momento, Chavarrita, ¿no? En ese contexto sí se puede. Es más común, efectivamente. Bueno, oye también es un vocativo, exacto, ¿no? Hay muchas formas de generar vocativos. Nada más es cuestión de que estén atentos. Es una palabra, es una expresión que llama la atención de quien recibe el mensaje, que intenta llamar la atención. Bueno, borro esto y veamos los otros usos para ya terminar por el día de hoy. Este, cuestiones específicas, ¿no? En cuanto a los usos del punto. Las vamos a mencionar rápidamente, sobre todo aquellas que no nos interesan tanto. Por ejemplo, el punto número 2 hasta ahora no ha llegado a aparecer. Pero simplemente recuerden, ¿no? Los componentes de una sigla no se tienen que separar por puntos, ¿no? O sea, los componentes de la sigla se escriben de forma consecutiva, sin ningún punto en posición intermedia, efectivamente, Gómez, a menos que todo el texto estuviera en mayúscula y necesitara diferenciar la sigla del resto del texto, ahí sí pondríamos los puntitos, ¿no? Eh, el siguiente sí es un poquito más habitual, sí llega a aparecer en sus exámenes, aunque yo creo que es muy obvio, creo que todos lo identifican fácilmente, pero este tercer uso sí ha aparecido en sus exámenes, ¿no? Recuerden, si tenemos comillas, paréntesis o rayas de cierre, por ejemplo, no vamos a escribir el punto final dentro de ese signo, ¿no? El punto final va después de la raya de cierre o después de las comillas de cierre o después de los paréntesis de cierre. Eso sí ha llegado a aparecer en sus exámenes y nada más hay que estar atentos a esta cuestión, ¿no? Entonces, el primer caso efectivamente es incorrecto. Dijo, tú y yo hemos terminado. Entonces, como es una cita textual,
el punto del final de la oración o de la idea tiene que ser después de las comillas forzosamente, ¿no? Como en el ejemplo de abajo, pero ahí está expresado con rayas. En la calle la esperaba Emilio. Entre rayas, un buen amigo y después el punto, ¿no? Entonces ahí nada más recuerden, si es punto final, se tiene que colocar, como su nombre nos lo indica, hasta el final, ¿no? Hasta el final de la frase, hasta el final del enunciado. Obviamente habrá que ver si se puede colocar el punto, ¿no? Con las combinaciones que hemos mencionado que puedan ser adecuadas. En este caso, con este tipo de signos de cierre, sí colocamos un punto final, ¿no? Espero que esto quede también mayormente claro. Las siglas siempre se escriben en mayúscula. Sí, siempre, 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 siempre en mayúscula. Bueno, hay como una cuestión excepcional, pero es meternos como en algún aspecto muy particular que les menciono rápidamente. Em, si la sigla se puede leer como una palabra y está compuesta por, creo que cuatro letras o más, solo la primera es mayúscula. Por ejemplo, UNESCO. Esta es la forma correcta de escribir las siglas de la UNESCO, porque se puede leer cada uno de sus sonidos. O sea, no tengo que decirlo letra por letra, sino que lo puedo leer como una palabra, ¿no? Entonces, como la puedo leer como una palabra y está conformada por más de cuatro letras, entonces solo la primera es con mayúscula y el resto es en minúscula. Si no puedo leer la sigla como una palabra y tengo que decir letra por letra, pues ahí sí, todas van a ser en mayúsculas, ¿no? Por ejemplo, CFE, ¿no? Ahí no es un solo vocablo, tengo que expresar cada una de las letras, CFE, ¿no? Em, entonces ahí sí la tengo que escribir con mayúscula. Ese es un criterio. Pero, digo, es como dato curioso, pues, ¿no? Yo creo que no es algo de lo que se tengan que preocupar particularmente para aspectos de su examen, pero está interesante esto de las siglas en este aspecto. Em, quiero saber por qué podemos separar el sujeto con paréntesis. Quiero saber. Este, ya te vas a enterar mañana. Em, pero rápidamente, ¿no? Vamos a ver el punto número 4. Vamos a terminar primero lo de la cuestión de los puntos y si nos sobra tiempo, a lo mejor sí hablamos de por qué se puede, ¿vale? Pero quiero que terminemos con el punto hoy. Em, El cuarto punto, perdón, ¿no? Este es algo muy recurrente que obviamente ya lo deben tener muy claro y que tiene que ver sobre todo con la combinación de los signos de interrogación y de exclamación, ¿no? Ya saben, después de este tipo de signos de cierre, de interrogación y de exclamación, ya no escribimos punto, ¿no? Porque ya viene incluido, ¿no? Recuerden, el punto ahí ya viene incluido. Y este, cuando se trata de secuencias de interrogaciones o de exclamaciones en sus exámenes, siempre, siempre, siempre aparece una opción de respuesta y ustedes lo pueden también confirmar, siempre aparece una opción de respuesta que trae el punto, ¿no? El punto después del signo, sea al final, sea en medio, a lo mejor tratan de esconderlo de alguna forma, pero siempre viene una opción así, con un punto después de la interrogación o de la exclamación de cierre, y ya saben en automático que eso está mal, ¿no? Entonces yo creo que este es un aspecto muy claro, es un aspecto muy evidente, y ya ahí no se llegan a equivocar, a menos que no estén atentos, ¿no? A menos que no estén observando con detenimiento. Eh, ahí si llegáramos a tener alguna cuestión, por ejemplo, los signos que mencionábamos hace un momento, ¿no? Como paréntesis de cierre, comillas o rayas de cierre entre el final de la frase y la pregunta, hay que escribir el punto, como en el último ejemplo, ¿no? Se puso a gritar como loco. Vaya carácter que tiene. Entonces, entre paréntesis estamos introduciendo la exclamación. Obviamente tengo que cerrar ese paréntesis y ya no tengo un punto final, ¿no? O sea, ya no tengo un elemento que me funcione simultáneamente como un punto final, ¿no? Entonces necesito agregar el punto, porque no estoy terminando, perdón, o finalizando el enunciado con la exclamación o con la interrogación de cierre. Ya tengo otro signo después, entonces habrá que cerrar esa frase o ese enunciado forzosamente. El tercer ejemplo que está mal, pues lo que acabo de decir, ¿no? Dice, me pregunto muy serio, ¿de veras puedo contar contigo? ¿Qué pasa ahí, chicos? Que tenemos la interrogación de cierre, pero luego tenemos las comillas. Y recuerden que idealmente, porque de repente no sé si eso pasa en sus exámenes específicamente, pero idealmente, como les digo, las oraciones tienen que terminar, ¿no?
y el elemento que me indica que terminó la idea o que terminó la oración es habitualmente el punto. Entonces aquí falta un punto, ¿no? Para que esta pudiera ser correcta, tendría que ser interrogación de cierre, comillas de cierre y luego el punto, porque ya no vale el punto de la interrogación de cierre, porque tengo en posición intermedia otro signo. Entonces ahí. Ya les había preguntado antes esto, pero no sé si en esta ocasión hayan cambiado el formato. Exacto, como tienes las comillas después, ahí sí forzosamente tienes que colocar el punto. O sea, después de la interrogación, sí tienes que colocar el punto. Em, ¿En sus exámenes sigue sin aparecer el punto final en las opciones de respuesta o ya lo ponen? Porque creo que ya les había preguntado en alguna ocasión. Y en el signo de interrogación o exclamación ya trae el punto de cierre. Exacto, ¿no? Entonces voy a quitar esto para que no nos confundamos aquí. Bueno, entonces ahí está este cuarto uso que les digo, el último ejemplo sí es correcto. Claro, sí es correcto. ¿Por qué es la duda? ¿O cuál es la duda, no? Por los paréntesis. ¿Pero qué tienen los paréntesis? Recuerden, bueno, como es por paréntesis, mejor lo dejamos, ¿no? Pero, o sea, para entrar a detalle en esto, cuando estemos en paréntesis, pero rápidamente, em, ¿cuál es la cuestión ahí con los paréntesis? Que hace dudar, ¿no? Específicamente, recuerden que los paréntesis introducen información extra, información aclaratoria. Ustedes consideren, si yo quito este segmento, estoy eliminando una parte esencial. Se puso a gritar como loco, es realmente la idea que quiero expresar, ¿no? Esa sería importante. Entonces, entre paréntesis, se está expresando simplemente algún aspecto aclaratorio, ¿no? En este caso, hablar específicamente del mal carácter que tiene la persona, ¿no? Al decir que se puso a gritar como loco. Entonces, está bien el uso de los paréntesis ahí porque están introduciendo un dato complementario a la idea principal, ¿no? Entonces, no pasa nada con que tengamos ahí los paréntesis. Podrían ser rayas también. Y bueno, esa sería como la situación específica en este contexto. Bueno, chicos, vamos a finalizar con el último uso del punto y con eso ya damos por terminada la sesión de hoy. Mañana continuamos. Eh, ¿Qué era lo que está? Perdón, se dio una pregunta hace un momento y lo estábamos aclarando, ¿no? No escribimos punto después de puntos suspensivos, ¿no? Sobre todo si nos damos cuenta que los puntos suspensivos están cerrando el enunciado, ¿no? Igual y esto está de más, lo voy a lo voy a quitar, ¿no? Pero esa es la cuestión básica, ¿no? O sea, si ya tengo puntos suspensivos y esos puntos suspensivos están coincidiendo con el final del enunciado, con el final de la frase, ya no voy a escribir otro punto, ¿no? Entonces, así es la forma correcta. Le gusta todo tipo de cine, negro, histórico, de aventuras. ¿Qué me indican esos puntos suspensivos? Dos cosas de forma simultánea, que hay otros géneros que también le gustan, pero que no se están mencionando y a la vez coinciden con el final de la oración. ¿Cómo sé que coinciden con el final de la oración? Pues porque lo siguiente está iniciando con mayúscula. Y si lo siguiente inicia con mayúscula, me indica que estos puntos suspensivos entonces también funcionan como un punto final de la primera parte, ¿no? Es todo un cinéfilo. Y claramente se entiende por separado y tiene un sentido diferente. Entonces, ahí la cuestión que era lo que les explicaba hace un momento. Si son cuatro puntos, porque primero suspensivos y después punto final, ahí no se puede, ¿no? Que ese sería el contexto de este enunciado. Por eso les digo, cuatro puntos seguidos puede ser válido. Solo hay que observar si ese contexto se puede o no se puede usar así, ¿no? Antes de signo de interrogación o exclamación de apertura, sí puede haber punto, es pregunta, es que no puedo poner los signos en mi teclado. Vale, vamos a abordar eso cuando estemos hablando de esos signos específicamente, a más a detalle, pero sí, ¿no? Habrá que ver el contexto, ¿no? Habrá que ver cómo está constituida la oración, pero sí, sí, o sea, tú puedes tener una idea completa antes de la pregunta, por lo tanto, puede haber un punto antes de la pregunta, ¿no? Obviamente, si está iniciando con mayúscula la pregunta, es porque tiene que existir un punto antes, ¿no? Entonces, sí puede ser
les reitero, ¿no? Hay que ver el contexto específico, pero sí, sí se puede. Pero no se ponía coma después de etcétera. Claro, o sea, tú podrías usar etcétera ahí, ¿no? En lugar de los puntos suspensivos, podría usarse un etcétera y ya no la coma, ¿no? Porque estaría coincidiendo con el final de la oración. Pero pues aquí nos estamos enfocando a la combinación de los suspensivos con el punto. O sea, este ejemplo va más orientado a eso, a la cuestión de que se pueden combinar, más bien de que no se pueden combinar los puntos suspensivos con un punto, ¿vale? Em, bueno, chicos, son justo las 11. Vamos a terminar. Gómez, mañana respondemos tu pregunta, ¿vale? Este, ya sé a qué te refieres, específicamente qué opción de respuesta, la comentamos mañana, ¿vale? Nos vemos entonces, chicos. Que pasen